De Cervecería Boliviana Nacional, Banco Mercantil y Hansa Limitada. ATV Red Nacional presenta. Vamos a hablar. Flavio Machicado Saravia nació en La Paz en 1938, hijo de doña Cristina Saravia y de don Flavio Machicado, eminente folclorista e intelectual nacional. Tiene 4 hermanos: Rosa, Jorge, Carlos y Eduardo. Hizo sus estudios en los colegios Alemán y San Calixto. Los títulos de ingeniero comercial y economista los obtuvo en la Universidad de Chile. Se especializó en las Naciones Unidas. En los primeros años profesionales fue funcionario de planeamiento, culminando su carrera en esa repartición hasta llegar a ser ministro en el gobierno del general Torres. Ha sido experto del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CEPAL en Chile, de la FAO en Colombia y del Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la República Dominicana, llegando a ser uno de los profesionales de la economía con más prestigio internacional. Ha sido catedrático en 5 países de América Latina. Fue ministro de Finanzas en el gobierno de Siles Suazo, candidato independiente a la vicepresidencia en 1979 con Walter Guevara Arce, diputado nacional entre el 82 y el 85, asesor de la Conferencia Episcopal condecorado por el Papa con la Orden de San Silvestre. Fue jefe de una misión del gobierno de Italia en Centroamérica. Actualmente es presidente del directorio de Radio Fides y director de un programa de las Naciones Unidas. Es serio aspirante a ocupar la Contraloría General de la República en la próxima década. Está casado con Gloria Terán y es padre de Flavio, María Alejandra y Moya. Bienvenido al programa, licenciado Machicado. Yo voy a imitar un poco a don Guillermo Bedregal en algunos aprestos inquisitoriales que tuvo con algunos invitados a este programa. Se trata de hacer una apelación directa sobre la identidad de deseos íntimos tuyos. ¿Por qué quieres ser contralor, Flavio? Yo creo que la forma en que el proceso democrático se va a consolidar es en la medida en que las instituciones tutelares de control fiscal estén en manos ajenas al juego político. En mi vida personal siempre he sido un servidor público y como tal tengo la aspiración de querer ocupar un cargo de la naturaleza como es el de la Contraloría, basado en 2 principios fundamentales: el servicio a la nación y el patriotismo. Se instituye en Bolivia el control fiscal como una recomendación de la misión Kemmerer que vino al país. De esto ya hace mucho tiempo y desde entonces ha pasado bastante agua bajo el puente de la historia institucional de la República. Y se han producido cambios. Y uno de los más fundamentales desde mi punto de vista en el orden del control fiscal es la ley SAPCO, sancionada y aprobada bajo el gobierno de Jaime Paz Zamora. Muchos críticos, independientemente de su posición política e ideológica, consideran que este es uno de los aportes más efectivos en esta siempre desigual lucha que libra Bolivia contra la corrupción. ¿Es también tu criterio, Flavio? Yo creo que hay que considerar que la ley SAPCO es un instrumento que desde luego avanza de una manera fundamental a lo que fue un avance también en su época, en los años 28, la propuesta de la misión Kemmerer, en que se supera el concepto del listado de gastos que era el presupuesto por el presupuesto por objeto del gasto, y luego en un intento que tuvo su desarrollo pero que no culminó adecuadamente en los años 60 cuando se introduce el presupuesto por programas. La ley SAPCO
parte de otros presupuestos, pero que no necesariamente hay que vincularlos exclusivamente al tema de la corrupción. Creo que vamos a tener que conversar mucho en esta oportunidad sobre la ley SAPCO, y solamente para dar una primera idea, tenemos que concebir a la ley SAPCO como un instrumento que efectivamente ayudará a atenuar el fenómeno de la corrupción, pero fundamentalmente es un instrumento que va a ayudar a mejorar el control fiscal en el más amplio sentido de la palabra. Por supuesto que vamos a comentar el tema de la ley SAPCO y la función de la Contraloría General de la República. No podría ser de otra manera con alguien que está siendo mencionado como uno de los posibles candidatos a esa importantísima función. Sin embargo, yo quisiera todavía situarme en los antecedentes. Usted fue ministro de la Unidad Democrática y Popular, inmediatamente después, si no me equivoco, de Ernesto Araníbar. ¿Cómo? De Ernesto Araníbar, sí, en el gobierno, en el gobierno de la Unidad Democrática y Popular. Hoy día el juicio sobre el comportamiento de la economía bajo el régimen de la Unidad Democrática y Popular es extremadamente severo. Yo quisiera conocer, y seguramente todos los que ven este programa, les interesa igualmente conocer la evaluación que usted hace sobre cuál fue verdaderamente la gestión económica de la UDP. ¿Fue un fracaso así total? ¿Cuáles fueron las causas de los tropiezos que enfrentó la UDP en ese periodo? Yo creo que cuando se juzga los hechos económicos, hay que tener mucho cuidado de juzgar el hecho económico en sí, olvidando los supuestos que están implícitos en la política económica o en el hecho económico que estamos analizando. Quisiera aclarar que mi presencia como ministro de Finanzas, una vez que se retiró el MIR del gobierno, obedece a una relación muy personal que cultivé con don Hernán Siles Suazo, motivo por el cual me invitó a hacerme cargo de esta responsabilidad. Lo que yo puedo afirmar categóricamente es que la política económica del gobierno de la UDP no se la puede juzgar de una manera homogénea. Ha sido fundamentalmente errática, ha sido presa de la presión social y de la inseguridad del propio gobierno por afirmar muchas de las medidas correctivas que indudablemente tenían detrás un alto costo social, como implica una política económica que trata de salir de una crisis, especialmente de carácter monetario-financiero. ¿Cómo situaría usted la diferencia fundamental entre la gestión que encabezó como ministro de Finanzas y la que había llevado antes el MIR? El MIR, cuando planteó, el enfoque central del MIR fue la desdolarización. ¿Fue tan funesta como se piensa? La desdolarización tenía dos propósitos. Estimular la inversión a través de la habilitación del productor, que era deudor en dólares, al hacerlo deudor en pesos bolivianos, y de corregir las distorsiones producto de la época anterior en el que los tipos de cambio fueron de flotación y en que los depositantes estaban siendo sujetos a un tratamiento igualmente desigual, porque el que había depositado cuando el dólar valía 60 les reconocían ese valor, o el que había depositado cuando el dólar valía 20, por dar un ejemplo, les reconocían a ese valor, y se homogenizó con esa política de desdolarización. Pero ¿qué es lo que estaba implícito detrás de esa medida? Es que el gobierno iba a tener una gran capacidad de divisas, de reservas internacionales que solventaran la política, y eso no ocurrió. Y en segundo lugar, se suponía que el empresario iba a actuar en términos de su función empresarial, olvidándose de que todo el tiempo anterior el empresario más bien había orientado su política hacia la especulación. Entonces,
el resultado fue malo. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia es que yo, en mi planteamiento al gobierno, era empezar por el sinceramiento de la economía. Y practiqué una política, inicié una política de ajuste con una clara apertura hacia conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, con la banca internacional que nos tenía amordazados en nuestro comercio internacional, lo que evidentemente recobró la confianza del público y de los agentes económicos. Bueno, ahora yo pienso que Flavio es políticamente muy adversa, porque como él mismo dice, había una tendencia errática en no generar una política económica más o menos de mediano plazo. Entonces, ¿influyó en tu participación en ese gobierno más tu amistad con Siles o realmente la posibilidad que políticamente podías tener éxito? Porque al final no se tuvo éxito.